Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a la iglesia en esta mañana. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, amén. Ese es el sentido de la Navidad, mis amados. Que Cristo Jesús nació. No nació en diciembre, pero siempre he dicho, lo importante es que nació. Y nosotros nos gozamos y nos regocijamos en nuestro Salvador, porque un día se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros, para dar su vida después en rescate por nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, por eso estamos agradecidos. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y lo hermoso que dice la palabra, Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Él está todos los días en medio nuestro y habita en nuestros corazones. Entonces estamos gozosos celebrando esa Navidad. Esta Navidad es diferente, yo creo, a todas las que hemos tenido a lo largo de la vida. Porque más importante que tener muchos regalos y muchas cosas para compartir, yo creo que es darle gracias a Dios que estamos vivos. Es darle gracias a Dios que ha guardado nuestras familias, que ha guardado a nuestros hijos. Más que cualquier otra cosa es poder reunirnos alrededor de una mesa y decirle gracias, Señor, porque has suplido hasta aquí todas nuestras necesidades. Así que vamos a darle gracias al Señor. Y si hay algo más por lo que usted quiera agradecerle, estamos en la casa del Señor y hay libertad para hacerlo. Amén. Padre precioso, en esta hora te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Sentado a su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús.
usted. Coronas delante de él. Poderoso, majestad del reino, poderoso. Poderoso, en potestad del imperio, poderoso, 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 majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad del imperio, poderoso. Muy bien, cordial saludo a todos mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Estamos en una época bonita, en una época que nos hace pensar que estamos viviendo el tiempo de Navidad. Y creo que es de las mejores épocas que todos los años vivimos. Amén. ¿Qué le hace pensar a usted cuando ve las decoraciones, cuando ve las luces, que estamos en Navidad? Y es el único tiempo del año pues que nosotros vivimos esa temporada, y es bonita porque vienen nuestros familiares, vienen nuestros amigos y bueno, todos disfrutamos ese tiempo especial. Pero este año, como bien lo comenzó diciendo mi esposa, ha sido una Navidad rara, ¿cierto? Una Navidad que nos ha tocado restringirnos en todo sentido. Restringirnos en abrazos, restringirnos en esos saludos que antes teníamos, porque ahora nos toca casi a la distancia. Y por decir algo, nuestra gran mayoría de familia pues la tenemos lejana, y lo único que nos ha correspondido o nos ha tocado es llamarlos a través del teléfono o por el celular, ahora con este tiempo moderno, pues a través de videollamadas y todo eso. Pero creo que este es un tiempo de darle gracias a Dios. De darle gracias a Dios por esto que hemos vivido, por esto que hemos pasado, y es tiempo de gratitud. Por lo tanto, el tema que quiero compartir con ustedes y con ustedes, mis amados hermanos, es tiempo de gratitud. Amén. Tiempo de gratitud. Y para ello vamos a basarnos en la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué cosa? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Vea usted este versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La gratitud es uno de los aspectos muy importantes en la vida del ser humano. Pienso yo que tratar con personas agradecidas es muy agradable, pero tratar con personas desagradecidas es muy desagradable. Y pienso yo que de los que estamos acá presentes, nos agrada, nos gusta reconocer y admiramos mucho
el sentido de gratitud que tienen las personas. Y agradecemos y vemos que vez tras vez hay personas que son muy ingratas. Ahora, para tener en nuestro corazón gratitud, debemos, dice la palabra, recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, o recordar lo que hemos transitado durante este año. Y este año sí que ha sido un año en el cual hemos transitado sobre muchas cosas. Y al recordar este tiempo, porque este es un tiempo precioso de Navidad y debemos ser agradecidos, pero también debemos recordar lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que ha sucedido. Hemos oído noticias de que han fallecido personas muy queridas, personas que han dejado huella. Entonces, al mirar esto, de pronto como la imagen nos muestra, cuando uno se sube en el vehículo y ve el camino que hay por transitar, pero cuando uno mira el retrovisor es el camino que ya pasó, ¿cierto? Ya se recorrió, y todavía lo que nos falta pues será mucho más maravilloso, pero también tendrá sus dificultades. Amén. Bien, pero para entender esta parte de ser agradecidos debemos primero recordar. ¿Qué recordamos de este año que podamos decir estamos agradecidos? La salud, la fidelidad de Dios. Eso es muy grande y eso no se nos olvida. Es que nosotros recordamos es lo duro, nosotros recordamos es las cosas que nos dolieron, pero las cosas tan sencillas de pronto como que se nos pasan, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos recordar? ¿Qué podemos recordar de este tiempo? Podemos decir, bueno, el Señor nos ha tratado y gracias a Dios porque Dios nos ha tratado durante este tiempo. ¿Qué más podemos recordar? Que Dios ha sido nuestra provisión. Qué bendición, hermano, qué bendición. Y también en este momento debemos reconocer que durante este trayecto el Señor nos ha sostenido con la salud, con la vida. Y damos gracias a Dios, y esto también es un llamado para que sigamos cuidándonos. No podemos estar nosotros por ahí pensando que el virus ya se fue. No se ha ido. Nos piden que seamos organizados, prudentes y muy juiciosos. Hemos recordado muchas cosas, ¿cierto? Recordar. Pero aquí quiero hablar de 3 verdades en las cuales nosotros debemos recordar. Y según la palabra, ¿recordar qué? ¿Qué podemos recordar? Número 1, el camino que hemos recorrido. El camino o que hemos transitado. Y el camino que hemos recorrido ha sido un camino de pruebas. Número 1, las pruebas. Las pruebas. ¿Cuántos hemos pasado este año por pruebas? Algunos hacen, Dios mío. Y creo que este ha sido un año de las pruebas más fuertes, más difíciles, que no solamente nosotros como cristianos hemos vivido, sino que la humanidad entera, no solamente en este país, en el mundo entero, se ha vivido una de las pruebas más fuertes. Esto indica que el año entrante que viene se acabarán las pruebas. Las pruebas van a seguir. Y pues esto de pronto algunos dirán, ay, no nos anime así, pastor. No nos diga esas palabras, díganos que todo está bien. No, debo decirle una realidad. Vamos a seguir pasando por pruebas. Este año creo que muchos hemos sido probados en la parte económica, en la parte de salud, en la parte emocional. Hemos sido probados porque la Biblia dice que recuerda de dónde te sacó el Señor, cómo te afligió para que lo recuerdes. Eso dice la palabra, ¿cierto? Y no se te olvide y en tu corazón haya gratitud. En tu corazón haya gratitud. Y pienso, mis amados hermanos, que eso debe ocurrir en nuestra vida, que los problemas, que las crisis cada día nos ha de volver personas agradecidas. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Dios ha sido muy fiel y muy bueno. Las pruebas son inevitables, no las podemos
evitar, no podemos evitar. Pero lo que sí nos ha enseñado este tiempo es a enfrentarlas. Hay que enfrentar las pruebas con valor, con integridad y con gratitud delante de Dios. Bien, también dice la palabra que en aquel entonces el texto habla de que Dios le pidió al pueblo que fuera un pueblo agradecido, que no se les olvidara todo lo que han tenido que transcurrir durante este tiempo, que no se les olvidara el tiempo de pruebas, y que con la ayuda de Dios tendrían que enfrentar esas pruebas y superarlas. No, dice la Biblia, procura no olvidar. Y yo creo que este año será un año inolvidable. No se nos va a olvidar este tiempo. Y nunca se nos va a olvidar en este tiempo. Muchos han hablado acerca de que si esta temporada pasa, a la generación que va a seguir se le va a llamar la generación post-pandemia. Y se va a, como que colocaron ese lema para aquellos que han sobrevivido a este tiempo de pandemia, ¿cierto? Pero ¿cuál será el propósito de las pruebas? ¿Qué querrá Dios al probarnos? Dice, te afligió, te puso en dificultad, por decir algo. ¿Cuál será el propósito de Dios? Y creo yo que el propósito de la prueba, de alguna manera, es eliminar el orgullo en las personas. Porque hay personas que dicen, yo no necesito de Dios. Y hoy, hermanos, hoy más que nunca, y en este tiempo, la predicación de la palabra se ha extendido por muchos lugares. Y hay muchas personas ávidas de la palabra de Dios, necesitadas. O sea que había un propósito. Las personas volvieron sus ojos a Dios. Volvieron sus ojos a Dios. Los que vinieron también de otros países, emigrantes, yo veo mucha necesidad en ellos de buscar de Dios. Así es de que si ha habido de pronto orgullo, yo no necesito de Dios, o ya no necesitamos nada del Señor, pues a través de las pruebas ese orgullo tuvo que ser eliminado y decir, necesitamos de Dios. Basta ya de orgullo, basta ya de creer que no necesitamos de Dios. A veces Dios nos prueba para que ese orgullo se vaya. Y cuando se va el orgullo, entonces viene algo que es acercarnos a Dios para hacernos más humildes. Ya entendemos a las personas que están necesitadas, ya entendemos a las personas que necesitan de Dios. Y esto nos hace acercarnos más a Dios. ¿Y cuántos creen que necesitamos acercarnos más a Dios? El propósito de las pruebas es eso, acercarnos a Dios. Y de pronto pensemos, mis amados hermanos, si nos hemos alejado de Dios, entonces son las crisis las que nos hace volver a Dios. Y a muchas ocasiones los que se han acercado a Dios han sido de pronto en su gran mayoría porque han tenido una crisis y se han acercado a Dios y Dios los ha librado. Amén. Dios los libra de muchas aflicciones. Mas sin embargo, las crisis van a seguir. Le tengo esa noticia. Amén. Las crisis van a seguir. Pero hay una segunda cosa para que nosotros no se nos olvide y seamos gratos de corazón. Y es que recordemos también que en el camino que hemos recorrido, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, si algo podemos recordar, y es lo que ahorita comentamos, es que nunca se nos olvide que la provisión de Dios siempre estuvo allí. Sea mucho, a veces sea poco, pero Dios no nos faltó con nada. No nos faltó con nada. Pero también podemos recordar y podemos en este momento ver que hay personas necesitadas, pero que Dios de alguna manera les ha suplido. Y a veces hasta personas inconversas. En este momento han habido ayudas para las personas que les sucedió eso del huracán Iota.
Dios dando provisión, mostrándole a esas personas que Dios es grande y que Dios también provee en medio de las circunstancias difíciles. Dios es el que nos da el sustento. Claramente se ve que Dios siempre da el sustento. En la palabra aparece que el pueblo tuvo hambre y estaban en un desierto. En un lugar donde claramente no hay comida, no hay supermercados, no hay nada. Un desierto es un momento de dificultad bien grande. No me puedo de pronto ir a ese terreno y decir cómo serían las cosas, pero sí puedo hacer uso de mi imaginación y pensar que ese lugar, tras de que estaba desértico, no había agua, solo veían arena. Lo que hizo Dios en medio de eso fue enviarles algo que de pronto para ese pueblo en ese momento fue una bendición, pero el pueblo no fue grato, el pueblo fue ingrato, porque Dios les mandó maná. ¿Y qué hizo la gente? Se quejó, no le dio gracias a Dios y empezaban otra vez eso para comer. ¿No le parece como parecido a lo que a veces sucede? Que como que nosotros recibimos de Dios tantas bendiciones y en lugar de darle gracias decimos a Dios, ¿otra vez lentejas? ¿Otra vez huevo? Que no podemos comer ni un poquitico de carne. ¿No le parece que a veces sucede así? Que en el camino que hemos recorrido nos hemos olvidado que Dios nos ha provisto, sea poco o sea mucho, es una bendición, y es una bendición que podamos tener. Si tenemos un pocillito con agua de panela y un pan, gloria a Dios, eso es una bendición. Peor es que no se tenga absolutamente nada y usted esté a punto. Y más sin embargo, Dios así de alguna manera provee. Dios provee. La Biblia nos muestra que la gente se cansó de comer maná y que muchas veces decían, ay, ya estamos hartos, decía el pueblo, ¿cierto? Y el pueblo, en lugar de ser agradecido, decían, otra vez lo mismo. Pues el Señor les cambió y les dio otra variedad. Dice que vinieron del cielo codornices y vinieron a ese lugar y pudieron tener carnecita, y algunos dijeron, ay, amén, carne, qué rico, ya podían hacer pollito asado así bien pequeñito, y podían tener que comer, ¿cierto? Entonces la alegría les duró un momento, porque ya después, cuando siguieron comiendo, dijo, otra vez carne, ¿por qué no nos mandan pan? Es decir, no hay un punto de contentamiento en el pueblo, no hay un punto de gratitud. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar que Dios es bueno y que los ingratos somos a veces nosotros. Siempre lo mismo, ingratos porque tenemos, ingratos porque no tenemos. El Señor a veces usa las pruebas para que recordemos que su provisión ha sido muy grande en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hasta aquí Dios nos ha traído, hasta aquí Dios nos ha dado, que no hemos tenido lujos, que no hemos tenido uvas, pollo posiblemente, las grandes lujos, pero que Dios ha sido bueno y que aquí no nos ha faltado. Y que Dios proveerá y proveerá el año entrante lo que necesitamos, porque hasta la fecha, mis amados hermanos, Dios nos ha sostenido. Y el año que viene no comerás el pan con escasez, porque viene un mejor tiempo para nosotros. A pesar de la reforma tributaria, a pesar de que se habla que hay escasez de alimentos, a pesar de que se habla que el IVA se ha incrementado y que ahora que la gasolina, y que todo el mundo piensa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Dios hasta aquí nos ha ayudado. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y bueno, dale gracias a Dios. Mira, si tienes un trabajo, gracias, Señor. Otros no lo tienen, están sufriendo, ¿cierto? Otros, si tienes un lugar donde vivir, dale gracias a Dios, porque tienes un lugar donde acomodarte con tu familia, donde acostarte, donde posar tu cabeza. Lo tienes. Otros no lo tienen. Otros están en esta hora durmiendo en la calle con sus hijitos.
Y más bien, eso nos despierta a nosotros la necesidad de poder nosotros ayudar, orar por esas personas y decir, oiga Señor, así sea en arriendo, pero tú me has guardado, tengo un techo, no nos está lloviendo, no estamos aguantando frío. Amén. Dele gracias a Dios por el lugar donde usted vive, porque si usted abre la alacena, algo usted tiene, algo usted tiene. Amén. Porque tiene su familia. Ay, eso es lo más grandioso y lo más hermoso. Nuestra familia. Amén, gracias. La familia es muy importante. Pero si algo dice que si Dios nos va a bendecir y va a haber provisión, la Biblia dice que la mano diligente será prosperada. La bendición no vendrá como en esa época que llegó por maná y fuera eso el pueblo desagradecido. No, la bendición ahora viene por ese trabajo, por eso que haces en tu vida. Dios te va a bendecir. Así de que todo lo que tu mano tocare será prosperado y bendigo tus manos. Bendigo tus manos. Pero lo que sí podemos recordar es que Dios ha sido bueno y lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Si Dios te ha dado ese trabajo, Dios te ha dado ese vehículo, qué bendición. Dios ha sido bueno y su provisión ha sido grande. Y felicito a los hermanos que son agradecidos y creo que esa es la mejor actitud que podemos tener para este tiempo de Navidad. Ser agradecidos. No todo ha sido malo, no todo ha sido malas noticias. Dios ha sido bueno. Dios nos ha mostrado su misericordia para con sus hijos y no podemos olvidarnos de ello. No podemos olvidar ese camino recorrido. No podemos olvidar, sí, que tenemos pruebas, pero jamás olvidaremos que Dios nos ha provisto para todo lo que hemos necesitado. Que su provisión siga en su casa, Martica, en su casa, hermana Lucila, en su casa, hermana Joana, hermana Teresa y Osquita. Que la provisión siga fluyendo, que Dios les bendiga de manera especial. Amén. Pero cuando Dios nos da, no nos olvidemos de dar. Eso es gratitud, más que dar algo, es ser agradecidos y decir, yo soy agradecido. Y como parte de mi gratitud es darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque lo hago no por obligación, lo hago porque amo a Dios. Y como amo a Dios, doy de lo que Dios me ha dado. Doy de lo que Dios me ha dado. Y también en este camino que hemos recorrido, también lo que podemos recordar es que entendamos que en este camino también existe el peligro de la abundancia. Hemos recorrido, gloria a Dios, y miremos en Deuteronomio también en el capítulo 8, y por favor miremos el versículo 10, dice: y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Versículo 11, por favor léalo conmigo si quiere. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Amén. Uy, qué rico oír esa noticia. Ay, gloria a Dios, eso es para mí, esa palabra. Pero mire lo que dice la palabra: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, y Él te sustentó. Olvidarse de Dios a causa de la abundancia es muy triste, porque hay personas que cuando
tenía la necesidad, ¿dónde las encontraba uno? De rodillas, buscando a Dios. ¿Cómo encontraba uno a las personas que estaban en esa crisis y en ese momento difícil? Pues los que conocen y buscan del Señor, pues lo buscaban. Pero cuando empezaron a Dios a prosperarle, empezó Dios a darle, ¿qué pasó? Hasta ahí les llegó la búsqueda, porque dice, yo tengo todo, tengo casa, tengo carro, café en la finca, ¿qué afán? Entonces, Dios nos guarde, Dios guarde nuestro corazón. Si Dios lo prospera, gloria a Dios. Pero la palabra dice, cuídate de que si Dios coloca abundancia en tu casa, abundancia de comida, hoy tengo buena plata, hoy podemos salir, gloria a Dios por eso. Pero cuida, porque hablas del corazón. Porque dice, no va y sea que te enorgullezcas y diga, no, ya como tenemos la posibilidad de tener esa casa, ya tenemos ese carro, ¿para qué vamos a la iglesia? Vámonos más bien a pasear, vámonos a disfrutar. Y qué bueno que disfrutes, sí, pero cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Cómo nos acercamos? Generalmente a veces nos acerca en las crisis delante de Dios. Una persona en abundancia difícilmente va a buscar a Dios, a menos que tenga en su corazón esa integridad de decir, vamos a buscar de Dios, vamos a pedirle a Dios su mano poderosa. Amén. Una de las cosas, de las tantas paradojas que ha tenido este señor Donald Trump, y las críticas, todo lo que puedan tener, pero algo que sí admiramos de ese presidente es que él a Dios lo tenía presente, y en su mandato siempre llamó a pastores y diciendo, oren por mí. Y un hombre supremamente millonario, porque al investigar de la vida de ese hombre, un hombre que tiene toda la plata que usted ni se puede imaginar. Y uno pudiera decir, no, ese hermano no necesita nada. Y él dijo, yo necesito de Dios, pastores, oren por mí. Muy bonito. Y cosa que le criticaron, claro, ha tenido sus zafadas, claro, ha tenido sus cosas que uno dice, Dios mío. Pero si algo tenía ese hombre, y algo que de pronto vamos a extrañar en ese presidente, es la importancia que le dio a Dios, a sus iglesias y a sus pastores. Siempre apoyó esa parte. Amén. Y ahí es donde se ve el corazón. Entonces, cuidémonos, mis amados hermanos. Nosotros podemos tener trabajo, nosotros podemos tener la bendición, pero el ídolo más fuerte que pueda apartar a un cristiano es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Cuidémonos, dice la palabra. Un cristiano que siempre, que el Señor lo va prosperando, es aquel que se acuerda de Dios y aún trae su ofrenda, trae su diezmo, se acuerda y dice, oiga, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido, yo soy agradecido, vamos a darle a Dios lo que Dios ha puesto en mis manos. Amén. Por lo tanto, seamos agradecidos. Mire, no se te ocurra pensar, en esta versión dice, no se te ocurra pensar que esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto bajo juramento que hizo con tus antepasados. Amén. No nos olvidemos del Señor. Si estamos en abundancia, gloria a Dios. El Señor siempre será bueno. Una de las características que tenía el rey David, porque el rey David fue un hombre supremamente rico. La palabra habla de un hombre de una abundancia, y esa abundancia no la usó para él, la usó para que la obra de Dios, para que el Señor fuera alabado y glorificado, ¿cierto? Dice que dio una ofrenda que, hermano, era significativa, porque estaba agradecido y porque entendía que lo que él tenía fue dado por Dios. Amén, fue dado por Dios. Quiero concluir este tiempo
y recordarles a los hermanos que seamos agradecidos durante este tiempo. Que tengamos a Dios siempre en el corazón, en medio de las crisis, sí, pero en medio de la bendición también. Dios ha sido bueno y no nos ha fallado. Nos ha sido propicio en este tiempo. Y que su mano que nos sostuvo durante este año nos sostendrá el año que viene. Nos sostendrá. Claro, se hablan de noticias fuertes y que asustan y que nos dicen, esto está terrible, ¿qué va a pasar? Lo único que sé es que al mirar el camino, lo que hemos recorrido, Dios ha sido bueno. No nos ha dejado y hasta aquí su mano ha sido prodigiosa y benéfica para con sus hijos, para con su familia, y que Dios no le ha faltado y que seguirá el año entrante guardándonos y bendiciéndonos. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso y allí desde su casa también. Déjenme concluir con esta palabra y que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. No se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué sería de tu vida si no hubiese sido por el Señor? Hay una canción que habla de eso. Si no hubiese sido por el Señor. Mi vida se hubiera perdido si no hubiese sido por el Señor. De lo que sí nosotros debemos olvidarnos. Eso sí, olvidémonos de los rencores, del dolor, de que me hicieron, de que me dijeron. Lo único que puede olvidarse es, bueno, vinieron pruebas, pero las superamos. Las superamos. ¿Y no cree usted que hasta aquí hemos superado estas pruebas? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Martica, hasta aquí el Señor te ha ayudado a superar esas pruebas. Pero déjeme decirle, cierto que cuando estábamos en las pruebas creíamos, ya no puedo más. No le había pasado y tú dijiste, no, yo ya no puedo más. Esta yo ya no la aguanto. Hasta aquí ya llegué. Pero al mirar atrás y al mirar ahora, decimos, no, sí. No, Dios me ayudó y hasta aquí estoy. Amén. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha hecho mucho por mí. Recordemos entonces que no nos olvidemos las pruebas, no nos olvidemos de la provisión. Y mucho menos, hermano, nos olvidemos de Dios cuando tengamos abundancia, porque yo creo que Dios nos va a dar abundancia. Y cuando usted tenga abundancia, acuérdese de Dios. Por favor, acuérdese de Dios. Acuérdese de Dios. Y finalizo de pronto con una historia que pues me pareció muy interesante. Una mujer que Dios la prosperó y obtuvo una gran mansión con su dinero. Dijo, vamos a comprar esta mansión bien bonita. ¿Cómo le parece la mansión? Hermosa. ¿Le gustaría tenerla? ¿Qué dice Oscar? ¿Le gustaría una casita de esas humilde? Sí, en un estrato por ahí 2, 3, ¿cierto, Osquita? Dice Oscar que sí. Muy bien. Bueno, ella compró esa humilde casa. Y una persona que vive allí, o las personas que ya cuando tienen ese tipo de vida, cierto que se vuelven crecidas, altivas. Uno las ve por andando con unos carros súper poderosos y pues le pitan a uno para decirle, quítate de ahí que voy yo. Orgullosas. Esta mujer, Dios la prosperó y pudo comprarse. Y en esa casa tuvo tantos cuartos. Tenía muchos cuartos. Muchos. Tantos cuartos. Y solamente tenía uno con una llave. El resto todos estaban con llave. Solo uno. Con la llave prendida. El resto no las tenía en otro lugar. Pero solo uno con una llave. Un solo cuarto. Ella invitó varias personas y pues les dijo, mire mi humilde casa. Y entonces la gente recorría y uno de ellos se dio cuenta que había una llave pegada en un cuarto en especial. Le causó curiosidad y pues se fue a donde la dueña de esa casa y le dijo, tienes una casa hermosa, todas las llaves, todos los cuartos están
sin llave, y hay uno que tiene una llave, y pues a nosotros nos da pena. ¿Será que se te olvidó y dejaste esa llave ahí prendida? De pronto te pueden robar. Entonces ella le dijo, no, esa llave tiene una intención. Entonces, la curiosidad. ¿Cuál sería la curiosidad suya? Ay, vea, la hermana Teresa dijo, ¿qué es lo que tiene allá adentro? A mí me causa curiosidad. ¿Y qué es lo que tiene allá adentro? Que todos los cuartos están cerrados y que fuera de eso ella dice que ese cuarto tiene acceso a todos, porque los otros de pronto están cerrados. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A qué la llevó a esta mujer? A lo cual ella les dijo, muy bien, este cuarto que yo he apartado de mi hermosa mansión me hace recordar varias cosas. Primero, en ese cuarto guardaba unos zapatos viejos. Abrió la puerta y la gente lo que encontró fue unos zapatos viejos. También guardó allí unos vestidos viejos que allí colgaba. Y también en ese cuarto guardó también unas ollitas como viejas. ¿Cuántos tenemos ollitas viejas? Ay, pero usted dice, ay, se hace un arroz tan rico. Y guardó esas ollas. Y todos se quedaron mirando, oiga, pero todo aquí bonito, y en este cuarto esas cosas pareciera ser como el cuarto de San Alejo, pues quítelas. Y ella dijo, no, esto tiene una intención. Cada vez que miro mis negocios, cómo Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, yo vengo a ese cuarto a recordar que esos zapatos eran míos y que me tocó caminar en la vida con esos zapatos porque no tenía más. Cada vez que miro esa cuarto con ropa, recuerdo que esos eran los únicos vestidos que tenía, no tenía más. Y me tocaba así vivir la vida. Y cada vez que veo esas ollas viejas, recuerdo que a veces nos tocó comer en esas ollitas y a veces preparar las cosas. Y eso me hace recordar que debo ser agradecida con Dios de todo lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Si miramos hacia atrás y miramos hacia esta época, Dios nos ha bendecido. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiese sido por el Señor? Este tiempo sea un tiempo de recordar. Este tiempo sea un tiempo de ser agradecidos. Pero lo más que debemos estar agradecidos es porque Jesucristo vino a esta tierra para darnos una salvación muy grande. Qué regalo tan precioso, más valioso que cualquier cosa en este mundo, mucho más. Es invaluable incluso. Y ese regalo que el Señor nos ha dado y que recordamos para esta época de Navidad es a Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha sido dado, y de eso debemos estar muy agradecidos. Colóquese en pie si estás agradecido y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, que sin Él no seríamos nada ni nadie. Padre, gracias te damos, Señor. Y hoy delante de ti podemos decirte, Señor, que estamos agradecidos, que hasta aquí tú has sido bueno. Señor, hoy echamos fuera toda tristeza, todo dolor que no vale la pena recordar en este tiempo. Todas aquellas cosas feas, lo que nos dijeron. Lo único que no nos podemos olvidar es de ti, Señor, de tu gran amor, de tu gran bondad hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la bella familia que tenemos. Levante sus manos y dígale gracias, Señor, por la familia, por el esposo, por la casa donde vivimos. Gracias, Señor.